Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las reformas borbónicas. Entonces, son básicamente políticas de Estado que se implementaron, que implementó la corona española a lo largo del siglo XVIII para responder a varias dinámicas y problemas que tenía. Por un lado, para entrar en las causas, existía una influencia de la Ilustración francesa, ¿no es cierto? De estas ideas de liberación, de autosuficiencia, de independencia, de inversión en la agricultura, en la educación, en el comercio. Eh, Eso por un lado, a lo largo de todas las colonias americanas y en la península principalmente. Eh, También existen otro tipo de situaciones y de pugnas de poderes, por ejemplo, en los funcionarios de las colonias americanas. eh, Tenían ya una independencia desbordada, más o menos. Habían ciertos abusos de poder, por ejemplo, o de corrupción, entonces, porque existía un cierto problema de contrabando. Recordemos que igual antes de las reformas, todo el comercio estaba centralizado en el Callao, entonces era el virreinato del Perú el que básicamente tenía el monopolio del comercio. Eso por un lado. Eh, por otra parte, también tenemos riesgos ya de navegación, por ejemplo, con piratas ingleses y franceses, eh, y también una cierta ya necesidad financiera de la corona. Entonces, había un incentivo de ampliar la recaudación, eh, reinstitucional, reforzar la dominación institucional, em, y la influencia como tal. Entonces, eso dentro de las causas. Ahora, ¿cómo se ven eh, estas políticas, ¿no es cierto?, que fueron a diferentes niveles? La corona lo hizo a nivel político, administrativo, económico, cultural, religioso. Dentro de lo político, se reestructuró un poco cómo estaba establecido el Estado a lo largo de estas colonias. Entonces se crean el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. eh, Capitanías como la de Cuba y la de Venezuela, ya después, un poquito después en el siglo, pero en general hay estas reestructuraciones del Estado y también una cierta reforma, no solamente de estas instituciones, sino de cómo estas instituciones se conciben, ¿no es cierto? Entonces, los intendentes ahora son quienes están a cargo de los virreinatos y tienen muchas más potestades, ¿no es cierto? Porque ahora, por ejemplo, existen necesidades de defensa porque existe una pugna creciente con el poderío colonial portugués que quiere expandir su frontera oriental, por ejemplo. O como te decía, los otros riesgos de los piratas ingleses y franceses para exportar eh, todos los tributos, digamos así, eh, e impuestos de alcabalas que iban desde las colonias americanas hasta la península. Eso por un lado de lo administrativo. Siempre la preferencia hacia los españoles, ¿no es cierto?, para reforzar el poder institucional, como decía. Ahora, en lo religioso, por ejemplo, en la religiosa, bajo un creciente poder de la Compañía de Jesús que tenía esta influencia incluso en la educación, ha habido incluso estos tribunales eclesiásticos, eh, que al parecer son una especie de corte interna que tiene esta institución, ¿no es cierto? Entonces, a nivel religioso, lo que hicieron en estas reformas fue una mayor influencia en la denominación de los obispos, eh, y una mayor interferencia en cómo suceden y cómo se generan estos fallos de estos tribunales eclesiásticos. Eh, Eso por el lado religioso, para tratar de reafirmar la figura del rey eh, por encima de la del papa. Ese es básicamente el principio, desde como yo lo entendí. Ahora, del lado cultural, eh, está esta creación también bajo esta idea de esta ilustración francesa, ¿no es cierto? La inversión en la educación, en la agricultura y en el comercio. Se crean escuelas de artes y de oficios en la península y en las colonias americanas. E incluso también se hacen también estas expediciones científicas en ultramar. Parece que se empieza a explorar mucho más los territorios como tal. Am, y luego terminamos con la economía, ¿no es cierto? Que básicamente fue una expansión y una profundización eh, del comercio.
Entonces, antes de las reformas existía solamente la concentración del comercio por el puerto del Callao, ahí en Perú, desde la costa peruana. Em, y ahora se empieza a inaugurar un sistema de puertos. Se crea un sistema de navíos de registro, que es estos navíos que están autorizados a navegar a lo largo de todos los 13 puertos de los que se tiene autorizado eh, la exportación de los bienes y de los tributos desde las colonias hacia la península. Obviamente bajo la restricción de que no se puede hacer un comercio con las naciones extranjeras, por ejemplo. Entonces, no era que no se daba el caso de que, por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, que quería venderle bananos a Inglaterra o a Francia, no se podía dar ese caso siempre, a pesar de que todo este comercio y este crecimiento económico se genera a lo largo de la esfera de la corona española, ¿no es cierto? Entonces, también hay ciertos incentivos en la agricultura y en las obras públicas, y obviamente se cumple otro de los incentivos, ¿no es cierto? Se expande el nivel de los impuestos, se duplican las alcabalas, del 5% al 10%, y cosas así, por ejemplo. Entonces, finalizando de cómo consistieron estas políticas, estas reformas, deberíamos ahora sí terminar entendiendo de qué tan eficientes ¿no es cierto? Yo creo que en el corto plazo existió un largo rédito económico, en el corto en el corto y medio plazo, mi mediano plazo, porque si duplicas las alcabalas y generas este crecimiento económico y todo este progreso, digamos así, obviamente van a aumentar las rentas, ¿no es cierto? Y asimismo también este nuevo ofrecimiento sociocultural a través de estas creaciones de escuelas de artes y de oficios, ¿no es cierto? Em, eso tiene mucha efectividad en el corto, mediano y largo, pero ya hablando de largo plazo, yo creo que en general que responda a los propósitos de la corona como tal, no necesariamente porque todos los sectores de la sociedad que fueron los beneficiarios de todo este crecimiento y estas modificaciones de la realidad social, digamos, de la realidad que que vivían los habitantes de las colonias, eh, son estas mismas facciones las que obviamente luego se van a ver eh, beneficiadas e identificadas en los procesos y en el espíritu independentista que se produce después. Es decir, esta clase criolla a la que se le incentiva en el arte y en el oficio y en la cultura, y a la que obviamente como ellos eran quienes a lo largo de las sociedades, ellos y los indígenas aristócratas y las otras esferas y las otras cúpulas y burbujas de poder a lo largo de las colonias. Y después de esta reestructuración, toda esta gente que estaba a lo largo encargada del comercio y tenía el beneficio y el acceso a la cultura y al arte y al oficio, son ellos quienes van a generar los procesos y la coacción social independentista que luego se va de alguna manera cohesionar para tratar de, a través de las iniciativas militares, tomar el poder, básicamente. Entonces, a largo plazo, creo que por el otro lado, los beneficiarios terminaron siendo otros, digámoslo así. Y eso como conclusión.